Otra semana más, aguantando las inclemencias propias del verano. Hoy os traigo resumen de las últimas lecturas. Esta es la quinta entrega y como comprendo el calor que hace, las pocas ganas de prestar atención a cualquier cosa, voy a hacer un resumen a paso ligero. Recordaros, no va a ser ni muchísimo menos un vídeo como el pasado, aquella reseña del segundo sexo que dejaré por aquí, el enlace para aquellos que todavía no lo habéis visto, y recordaros, como siempre, si todavía no os habéis suscrito al canal, no os entretengáis, le dais a suscribirse, a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo contenido nuevo, y bueno, pues a la manita si os gusta este que os ofrezco hoy. Bien, hoy traigo unas autoras muy interesantes y un único autor. Y voy a empezar ya sin entretenerme. Mirad, una de las lecturas que realicé en los meses pasados fue Siempre hemos vivido en el castillo, de la escritora estadounidense Shirley Jackson. Esta autora nació en el año 1916 y falleció en el año 1965. Ha sido mi primera lectura de esta autora norteamericana. Y bueno, paso un poquito a perfilar ligeramente el argumento. No voy a profundizar, evidentemente, porque si no lo destriparía. Tenemos los siguientes personajes: Merry Cat, su hermana Constance y el tío Julian. Bueno, son los protagonistas, viven en un caserón apartado del pueblo, tienen muy poco contacto, muy poca relación con los vecinos, y bueno, pues se crea desde el principio pues una atmósfera de misterio y se puede vislumbrar cierto terror ante algo que como lectores estamos esperando que acontezca en cualquier momento. Estas expectativas nos las embute la autora desde el comienzo, esa sensación. Yo me pasé las primeras páginas y hasta el final de la narración en tensión, esperando, porque sí que es cierto que los personajes están muy bien perfilados, que la atmósfera es una atmósfera misteriosa, es una atmósfera que te mantiene expectante. Sin embargo, se queda en eso, en una espera, unas ganas y nada más. Algo macabro ocurrió años atrás, esto también lo sabemos desde el principio de la historia. Insisto, los personajes son muy raros, están muy bien construidos, la narración resulta entretenida, agradable, pero me pregunto por qué no ocurre nada si durante cada una de las páginas que vamos recorriendo nos lo hace creer la autora. Esta fue, bueno, pues una frustración, porque claro, durante la narración no ocurre nada que marque, que como lectores vivimos de esa expectativa que se nos crea. Va a pasar algo, seguro va a pasar algo, y nunca llega a ocurrir. Por lo tanto, me parece una narración muy bien elaborada, me parece una ambientación perfecta, me parece unos personajes muy correctos, pero no rematamos, o no rematé yo como lectora esas expectativas que creé a lo largo de toda la historia. Segunda obra que leí fue La lotería, también de la misma autora. Bueno, qué decir, es del tamaño, es una especie de relato, no más. Tiene muy poquitas páginas, pero es una historia, a pesar de ser brevísima, es dinámica, efectiva y ciertamente terrorífica. Aquí somos testigos de cómo la tradición, lo que siempre ha sido, mirar lo terrorífico de lo que voy a plantear,
pesa en la sociedad, en este caso en un pueblo, que es el escenario de la historia, hasta el punto de asumir lo que resulta macabro y lo que resulta insostenible. Como lectora padecí la mordaza de lo que siempre ha sido y de lo que no podemos escapar, una suerte desdichada de destino, y en mi opinión la autora aprovecha para realizar una crítica sagaz y demoledora. Siguiente lectura de estos últimos meses, en esta quinta entrega, fue Limpia, de Alia Trabuco Cerán. Bueno, esta autora también fue mi primer acercamiento, de momento el único, es la única lectura que he realizado de esta narradora y abogada chilena contemporánea, nacida en el año 1983. La protagonista, Estela, comienza a trabajar como empleada de hogar interna en una casa, prestando esos servicios a una familia acomodada. Su intención es desarrollar este trabajo durante un tiempo determinado, pero las circunstancias alargan los plazos. Es la vida de muchas empleadas domésticas que llegan a un hogar ajeno para quedarse, y desde el principio de la narración conocemos un hecho que arrastrará la narración a un vómito de rabia y dolor constante. Conocemos la tragedia, y una vez que conoces esa tragedia, que es al principio de la narración, te alías con la protagonista a pesar de lo macabro y la desproporción de muchas escenas. Es una historia dura, sobrecogedora, escalofriante. Una limpiadora, una niña y un matrimonio en su fingido pedestal. Es un magnífico retrato de ese mundo de las apariencias, de la mezquindad, de cómo clasificamos a las personas por su clase social. Está perfectamente narrado, disfruté mucho del trabajo de Alia Trabuco, me pareció una narración brillante, y pues al final el lector salta en una cresta de tensión que no decae en ningún momento. Y para poder decir esto es que la narración realmente pues resulta muy, muy interesante y muy trepidante dentro de la temática y bueno, dentro de esa crítica que la autora pretende y consigue realizar. Está perfectamente narrado, insisto, y pues es una voz rota. Al final es una voz rota que nos hace disfrutar muchísimo, así que un 10 para Alia Trabuco Cerán. Siguiente lectura, vengo de Ese miedo, del escritor malagueño, del escritor español, nacido en el año 1973, Miguel Ángel Oeste. Bueno, ya en algún vídeo anterior pasé de puntillas sobre esta historia. Os comenté que tuve que abandonar, la tuve que dejar ahí, no podía continuar, no podía digerir la dureza del tema que trata, la violencia familiar. Es un relato sincero, a más no poder. Es un relato demoledor. Bien, comienzo. Es una novela autobiográfica donde el autor hurga en el pasado con una valentía, insisto, incuestionable, llega a la juventud de sus padres y desde ahí arranca hasta llegar al presente. Bien, es una narración cruda, es una narración estremecedora, por momentos indigerible y muy bien elaborada.
Nos encontramos unos padres inmaduros, unos padres con adicciones, unos padres violentos y dos hermanos, dos hijos, dos niños que recogen toda la inmundicia posible y no posible. De verdad es que no encuentro, estoy buscando con la mente palabras que hagan justicia a este trabajo de Miguel Ángel Oeste y me siento incapaz. Nunca imaginas dónde va a llegar el autor, jamás, y al final de la narración, cuando ya todo explota, lo único que te quedan son ganas de llorar y de maldecir. Desde aquí mi más profundo respeto hacia este hombre, hacia este escritor, por su valentía, por su destreza y por hacer pública una experiencia, una vivencia de la que ninguna víctima se debe de sentir avergonzada y seguramente sirva para muchas otras personas que están viviendo o viven algo parecido, que les quede esa esperanza, esa ilusión de poder dejar atrás lo horrible de una niñez sumergida en la violencia y que se puede hacer camino y se puede optar a una vida digna. Tan necesario este mensaje que nos ofrece Miguel Ángel Oeste. Es una obra que yo perfectamente puedo recomendar. A mí me hizo sentir muy bien poder concluirla, poder llegar al final, pero sí, aquí aviso, no es una lectura para todas las sensibilidades y, en fin, si queréis acercaros a esta obra de Miguel Ángel Oeste, maravilloso, pero bueno, sin obligarse una o uno a tragar lo que no es posible. Siguiente lectura y última fue Un lugar seguro, de la escritora mexicana también contemporánea, nacida en 1988, Olivia Teroba. Bueno, esta es una narración que increpa desde el momento cero, describe miedos, describe vacíos, describe inquietudes, es un texto híbrido, es una especie de conjunto de relatos, ensayo, es un texto seguramente inclasificable. Es un libro con brochazos personales, con brochazos de la vida y de la intimidad de la autora, cargado de referencias a referentes de la literatura, como pudiera ser Elena Garro. Ese relato o ese fragmento lo disfruté muchísimo. Al final una se ve reflejada de un modo u otro en su realidad, aborda la violencia, la búsqueda, la necesaria búsqueda de ese lugar seguro donde una necesita dejarse caer, poder descansar, no un lugar físico evidentemente, sino ese lugar que todos deberíamos encontrar donde sentir una paz íntima tan necesario. Es un texto inteligente, conjuga frases reveladoras, delicadas reflexiones que no dejan indiferente, o como poco a mí no me dejaron indiferente. Muy recomendable, un texto breve, insisto, dinámico y perfecto para leer en estos días de verano, de calor, en esta parte evidentemente del charco. Los que estáis ahí podéis embarcaros en lecturas de cualquier tipo, porque a mí particularmente el frío me invita a grandes desafíos. Bueno, estas son las 5 lecturas
voy poquito a poco, debo ponerme al día con todos esos libros que leí en el primer semestre y que todavía no he traído al canal, poquito a poquito, una va haciendo camino y sin más, como siempre, agradeceros el que estéis ahí, agradeceros todos vuestros comentarios y, bueno, como siempre, besos, abrazos y hasta la próxima, cuentistas.